Yo creo que es una de las grandes biopics que van a quedar en nuestra memoria, entendió toda esta película. Empezamos con una reseña y seguimos con un análisis profundo del asunto, así que suscríbete a mi canal si todavía no lo hiciste y además seguime en mis redes sociales. Momento de hablar de Better Man. Acá seguimos un mono que básicamente representa a Robbie Williams. Ya vamos a ver qué nos está queriendo decir todo esto más adelante. Desde que es chiquito, escucha música con su padre, lo vemos ilusionado con el mundo de los artistas. Él quiere cantar, tiene esta ilusión. Vemos cómo atraviesa su adolescencia en una banda que lo hace famoso, pero que tampoco lo llena a él como artista con lo que tiene para dar. Y hasta que es adulto y triunfa en el mundo de la música como solista. Ahora, la película no es solo esto, sino que se va a centrar en sus adicciones, sus problemas familiares y sus inseguridades. Su padre se fue cuando él era chico, entonces va a hacer todo lo posible para obtener el reconocimiento de alguien, el que no pudo tener de su padre. Y por otra parte, su abuela fue quien más confió en él. No la quiero hacer muy larga porque este análisis está espectacular, pero la película hace dos cosas muy bien. Va a condensar todo lo que quiere contar, por ejemplo, en una canción, en She's the One, vamos a poder ver toda una etapa de su vida muy rápidamente como secuencia. Y por otra parte es un muy buen musical, no solo por el despliegue coreográfico de artistas, de montaje, sino porque están tan bien puestas las canciones en los momentos elegidos de la vida de Robbie que no sabemos si fue real o no que Angels le escribió por su abuela, pero lo que sí vemos en la película es que creemos en eso. Creemos en que la canción fue escrita para eso porque básicamente está muy bien puesta en el relato, que a veces con las biopics de músicos no están bien puestas las canciones. ¿Por qué un mono? Para empezar con este análisis vamos a resaltar que la película se llama Better Man. Y la estructura de esta película es un poco de evolución. Y él es un mono. Ya desde ese punto de vista cierra todo por completo. Ya se dijo igual por qué es, por mono de circo y además porque él se vio representado en un mono, si mal no recuerdo. Pero yo creo mucho en que lo interesante del análisis está en el significado que uno pueda darle a aquello que ve con las herramientas que tiene, que en cada uno de nosotros son diferentes. Así que yo le otorgo mucho este significado de la evolución. Este es el camino a través del cual él se vuelve mejor persona. Better man. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero qué es ser mejor persona? Bueno, esto tiene que ver o está relacionado a los valores en pos de los que uno quiere actuar. Ya lo hablaremos más de forma existencialista, pero uno tiene la libertad de poder elegir cómo es uno y puede reconstruirse en tanto lo quiera. Entonces acá vamos a ver el camino a través del cual él tuvo que pasar para ser una mejor persona. A través del que aprende. Y prestemos atención a esto, porque estos caminos no son lineales. Uno en la vida lo ve, se choca muchas veces contra la pared. Se levanta, vuelve a luchar, vuelve a motivarse. Y nuestro protagonista termina creciendo y aprendiendo. Otra cosa por la cual creo que es increíble que sea un mono es que hay una línea de texto casi al final de la película en la que se dice que cuando uno se convierte en famoso, el ser humano deja de evolucionar. En su caso particular, él dejó de evolucionar a los 15 años. Se quedó congelado en esa etapa. Lo cual me parece increíble porque todos los demás ya son personas y él sigue siendo un mono. Y bueno, obviamente él también es parecido a un mono, Robbie Williams. Pasamos al análisis, esto es con spoilers, así que si todavía después de todo este preámbulo no la viste, te me vas a verla y venís al video de nuevo a comentarme qué onda todo esto. Yo esta película la vi varias veces y la separé un poco en secciones más allá del análisis estructural que se puede hacer en base a lo que es el guión, la separé un poco en secciones, ¿no? Niñez, en donde vemos la ilusión versus la angustia cuando se va el padre y lo deja, lo abandona básicamente. Su adolescencia, en donde empieza todo con la ilusión por la fama y termina todo en la depresión. La adultez, en donde empieza con la sed de venganza y termina en un renacer como artista lleno de adicciones, que deviene en un clímax, que ya vamos a ver cuál es, y termina con su renacer como persona. Así que vamos de a partes.
Para empezar, algo que voy a destacar de la película es que no es del género realista, vamos a ver mucho del mundo fantástico, de lo onírico, con estas apariciones que tiene el mono a las que se enfrenta, que vendrían a representar sus pensamientos y sus inseguridades. La película va a hacer foco en todo esto que le está tapando con todas sus adicciones, pero que le reaparecen continuamente en la escena cuando está cantando. Su niñez la vemos como en esta especie de prólogo en el que lo vemos de chico, observamos sus comportamientos con su familia, cómo se lleva con el padre, cómo se lleva con su abuela. ¿Qué es lo fundamental acá? Bueno, que la abuela va a confiar en él y que el padre de alguna forma le va a decir, eso se nace, o sea, con ese talento que tienen las grandes estrellas, se nace. Y es eso lo que lo va a preocupar a Robbie durante mucho tiempo en su vida, porque de hecho la voz de su padre va a quedar muy grabada en su mente, va a generar estos pensamientos intrusivos, creo que se llaman en la psicología, no soy psicóloga, pero va a llevarlo a desarrollar un montón de problemáticas de él en la escena, porque de repente va a empezar a ver estos monos que le dicen no sos suficiente, no podés hacerlo, no es para vos. Y sobre todo algo importante en esta primera parte de la que estamos hablando, de cuando él es niño, es el abandono del padre, la angustia que él siente por no sentirse querido por el padre y aceptado, valorado, sino que también vamos a ver cómo él de chico desarrolla estas monerías de circo, él empieza a hacerse el gracioso a raíz de que no es suficiente, o él piensa que no es suficiente lo que hace. Como él la caga, vamos a decirlo así, en el acto escolar, va a intentar resolver siempre con gracia las cosas, para hacer reír a la gente y por ende sentirse aceptado, aunque sea como cómico, como comediante. Después, en la parte de su adolescencia, vamos a ver cómo ingresa a la banda justamente de esta misma forma, haciendo estas monerías, como medio caradura, le decimos en Argentina, no sé cómo le dicen en otras partes del mundo, cuando sos mandado, sos canchero, él le guiña el ojo al manager, creo, y así es como termina quedando en la banda. Y bueno, básicamente en toda esta primera parte que es su preadolescencia y adolescencia empieza a estar en esta banda, empiezan a hacer shows, es una banda que toca música medio de fiesta para que la gente baile, entonces se presentan en shows nocturnos y con todo esto empiezan sus adicciones, él prueba, bueno, el alcohol, prueba cualquier tipo de sustancia. Y así mismo empiezan a aflorar todas sus inseguridades que ha tenido desde chico porque el padre le ha plantado la semilla de vos no sos suficiente. Entonces ya vemos de por sí que en todos los escenarios en los que se sube les aparecen estos monitos que le dicen no sos suficiente, no podés hacerlo, no tenés talento. Así que todo el fragmento de su adolescencia va a abordar hasta que él se separa de la banda y termina hundido en la depresión que ya tenía, pero de la que no era consciente. Una bellísima escena bajo del agua cuando él está después del tema Me desahogo, una cosa así se llama el tema. Yo a todo esto no soy fanática de Robbie Williams, no conozco sus canciones, sí las de esta película, pero creo que esta se llama Desahogo o Me desahogo o Me deshago o una cosa así, pero bueno, termina cayéndose en el agua y esa escena con el auto medio poética, necesito volver o no a la tierra, ¿qué hago? Todo como una representación onírica también del conflicto que él está teniendo y de no saber cómo superarlo, de ese hundimiento que él siente real y del que sale por venganza. Él dice que la sed de venganza le parece seductora y le parece que esta es una buena motivación para encontrarse renaciendo como cantante solista. Así que va a terminar un poco el fragmento de su adolescencia y va a empezar el de su adultez, que va a empezar en el barco, donde conoce a Nicole Appleton, una artista de la época. Esto es casi la mitad de la película. En la canción She's the One se comprimen un montón de cosas que suceden en esa pareja y que obviamente lo van a ayudar a escribir luego Something Beautiful, que va a tener que ver con todo lo que atravesaron ellos, como padres frustrados de alguna forma, con todo lo que pasó, la relación de ellos, que había mucho amor, pero que luego él no la pudo sostener, él sigue bebiendo,
sigue consumiendo, entonces eso tampoco lo lleva a que sea una relación muy estable que digamos, depende mucho de su estado de ánimo, además de que él se empieza a acostar con un montón de chicas cuando le empieza a pegar en la cama en la que está con Nicole, lo cual va a llevar a esta ruptura. Luego llegamos al renacer de él como artista, le llega finalmente la fama como solista y él sigue y sigue en esa vorágine en la que lo envuelve esa adrenalina de tener que estar para la gente todo el tiempo. Como vemos desde el principio de la película, él está en esta búsqueda constante de aceptación social, de aprobación, de reconocimiento, ese reconocimiento que el padre no le dio en su momento y que él necesitó, lo está buscando. Todavía se siente vacío por dentro y en este concierto, que va a ser uno de los más grandes de Gran Bretaña, que va a ser él, justamente van a seguir sus miedos ahí. Vamos a tener, en toda esta parte que él está en su etapa de oro, su abuela muere. Bueno, acá vemos que conserva una relación con Nicole, aunque ya no están más juntos. Tenemos la canción de Angels, que es increíble. Si no llorás acá, no sé dónde llorás. Lo que vamos a ver es que él se hunde de nuevo, aunque intenta meterse en el papel de, ok, soy este que tengo que salir al escenario después de todo esto que me pasó. Y creo que acá es donde corta definitivamente con Nicole, porque él se queda solo completamente. Y es súper significativo porque la abuela fue la única que confió en él y se queda sin su amigo, sin el único amigo que le conocemos en toda la película casi, y sin su padre. En realidad no sin su padre, sino que su padre se ofrece a estar con él, pero él le dice, no estuviste para Robert cuando Robert te necesitó, estás para Robbie cuando soy quien soy, echándole en cara todo lo que le pasó a él y cómo vivió él su infancia, que es cierto, nunca se lo había dado a conocer hasta ese entonces y el padre tampoco había hecho un mea culpa de, bueno, che, Robbie, sentémonos a hablar, lo que hice de chico no estuvo bien. Entonces, contexto de concierto espectacular en Reino Unido, sale al escenario, obviamente sus inseguridades siguen estando ahí porque no terminaron, más todo el miedo y todo lo que le pasó en este último tiempo. Robbie empieza a rescatar un poco a ese Robert de chiquito en un clímax fantástico, o sea, de una película de acción en donde todos empiezan a pelear con espadas. Él empieza a intentar matar a cada uno de esos pensamientos que tiene en su cabeza, que no lo dejan en paz, que no lo dejan vivir. Y acá algo tremendo pasa, es que cuando mata todos esos pensamientos, se encuentra con que está solo y no sabe qué hacer y piensa en, no podemos decir la palabra. Esto deviene en la resolución, ¿no? Él decide rescatarse a sí mismo. Se rapa, empieza el tratamiento de adicciones, un montón de cosas y empieza a reivindicarse y a convertirse en este proceso de ser mejor persona, cuestión que termina cantando con el padre en el escenario y agradeciéndoles por todo. Esta sería un poco la secuencia de la película en términos de acciones, ¿no? Pasamos de su niñez a su adolescencia, a su adultez y a su renacer como persona y también como artista. Tenemos por un lado la visión del padre, completamente determinista. El talento se nace, es innato, naces con eso. Una visión muy alejada a lo que diría Sartre, por ejemplo, del existir, que dice existimos y después nos definimos. No estamos predeterminados porque no es que hay un Dios creador que dice quién va a hacer qué cosa. No venimos con algo. Por otra parte, veo que Robbie a lo largo de la película va teniendo una visión o una perspectiva de la vida mucho más existencialista. Él cree que tiene cierta libertad para definir su vida personal. Y de hecho, en su adolescencia, cuando ya es famoso y tal, con lo de la banda, se replantea: ¿quién soy yo? Y es que claro, por un lado él se construyó en base a lo que le tocó, ¿no? Que el padre lo abandonara de alguna manera. Entonces tiene un lado de él apasionado por la música, por el componer, por todo lo que es su pasión y por lo que él decidió, ¿no? Con la libertad que tiene como persona, digo, como libertad hablando del existencialismo, él tuvo la opción de elegir como esta carrera de artista. Y sin embargo sigue atado a un montón de cosas que él está queriendo demostrar y que vamos a ver que seguirá atado por un largo tiempo.
Y lo que me resulta más interesante de esta película es que el pensamiento del padre se va a enfrentar de alguna forma al pensamiento del hijo. Estos dos pensamientos van a entrar como en cortocircuito dentro de la mente de Robbie Williams durante toda la película y a lo largo de su carrera. Por un lado, este pensamiento de no tenés eso, no podés hacerlo, no sos suficiente. Y por otra parte, este Robbie Williams que sabe que es libre, que él tiene que decidir sobre sí mismo, que él es lo que quiera hacer. Entonces hay como dos visiones medio filosóficas de la vida, de quiénes somos, de la existencia del ser humano. Para el padre es como que estás predestinado a las cosas, mientras que Robbie cree que él realmente puede hacerlo o puede construirlo, cree en la construcción de ese talento. Hay algo que me llamó mucho la atención en la película y es que en una parte él dice, él está narrando tipo relato, ¿no? Voz en off, él dice tenía 21 años, era adicto y dice, de todas maneras pienso que lo hubiera sido igual, lo que pasa es que la fama lo aceleró, una cosa así. Bueno, ¿qué dice todo esto? Que él sigue con los pensamientos del padre completamente absorbidos, porque en realidad nada es inevitable, no es inevitable el hecho de que vos te conviertas en un adicto. El tema es que él seguía escuchando a su padre en su cabeza a lo largo de su vida y eso también lo llevó a desarrollarlo. Y lo mejor de toda esta película es que él logra ser una mejor persona para sí mismo. ¿Qué nos dice todo esto? Que nosotros siempre podemos parar cualquier etapa de nuestras vidas para replantearnos quiénes somos y quiénes queremos ser. ¿Qué queremos ser? No es que hay que hacer por inercia, no es que como yo ya soy famoso, ya está y ya cumplí mi misión. Él no se estaba sintiendo cómodo consigo mismo. Él no había encontrado su propia identidad artística en eso. Él cuando todas las chicas están afuera gritando y dice no sé quién soy, que el padre le dice pregúntale a ellas que ellas saben quién sos, él está frente a una crisis existencial, ¿no? La angustia que atravesamos todos cuando nos damos cuenta que es un poco una condena ser libre, ¿no? Condena de ser libre en términos de existencialismo, ¿no? Tenemos tanto para elegir que de repente decimos la vida es finita, no es infinita. Entonces tenemos que tener cierta conciencia sobre nuestras elecciones para poder convertirnos en quienes queremos. Pero Robbie tiene unos mandatos tremendos porque para el padre o sos alguien o no sos nadie. Y él ve a ese ser alguien como ser alguien con reconocimiento, pero en realidad todos son alguien. Y él sobre el final de la película se da cuenta de lo que es ser alguien. Y que ese ser alguien se trata de ser alguien que uno quiere ser. Así que bueno, lo dejo para pensar. Yo también me quedé pensando, me quedé impactada cuando encontré todas estas cosas en la película. Realmente me interesó un montón. Da para largo, da para parte 2, 3, 4, 5. Espero que la vean ustedes, les guste tanto como a mí y me dejen en comentarios cuál es su análisis. Nos vemos la próxima y gracias por estar del otro lado.